Capítulo 3. La respuesta del hombre a Dios. Numeral 142. Por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Numeral 143. Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela. Artículo 1. Creo. 1. La obediencia de la fe. Numeral 144. Obedecer auidire en la fe es someterse libremente a las palabras escuchadas, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Abraham, padre de todos los creyentes. Numeral 145. La carta a los Hebreos, en el gran elogio de la fe de los antepasados, insiste particularmente en la fe de Abraham. Por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero y peregrinó en la tierra prometida. Por la fe, a Sara se le otorgó el concebir al hijo de la promesa. Por fe, finalmente, Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. Numeral 146. Abraham realiza así la definición de la fe dada por la carta a los Hebreos. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Romanos 4, capítulo 4, versículo 3. Y por eso, fortalecido por su fe, Abraham fue hecho padre de todos los creyentes. Romanos capítulo 4, versículos del 11 al 18. Numeral 147. El Antiguo Testamento. Es rico en testimonios acerca de la fe. La carta a los Hebreos proclama el elogio de la fe ejemplar por la que los antiguos fueron alabados. Hebreos capítulo 11, versículos del 2 y 39. Sin embargo, Dios tenía ya dispuesto algo mejor, la gracia de creer en su Hijo Jesús, el que inicia y consuma la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 40 y capítulo 12, versículo 2. María, dichosa, la que ha creído. Numeral 148. La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe en la fe. María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios. Lucas capítulo 1, versículo 37. Y dado a su asentimiento, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Isabel la saludó, dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Lucas capítulo 1, versículo 45. Por esta fe, todas las generaciones le proclamarán bienaventurada. Numeral 149. Durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. Dos. Yo sé en quién tengo puesta mi fe. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Creer solo en Dios. Numeral 150. La fe, ante todo, es una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad.
que Dios ha revelado en cuanto a adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él ha revelado. La fe cristiana difiere de la fe de una persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Numeral 151. Para el cristiano, creer en Dios es inseparablemente creer en aquel que Él ha enviado, su Hijo amado, en quien ha puesto toda su complacencia. Dios nos ha dicho que le escuchemos. El Señor mismo dice a sus discípulos: creed en Dios, creed también en mí. Juan capítulo 14, versículo 1. Podemos creer en Jesucristo porque es Dios, el Verbo hecho carne. A Dios nadie le ha visto jamás, el Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Juan capítulo 1, versículo 18. Porque ha visto al Padre. Juan capítulo 6, versículo 46. Él es el único en conocerlo y en poderlo revelar. Creer en el Espíritu Santo. Numeral 152. No se puede creer en Jesucristo sin tener parte del Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús, porque nadie puede decir Jesús es Señor, sino bajo la acción del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. El Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 10 al 11. Solo Dios conoce a Dios eternamente. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. La Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres. Las características de la fe. La fe es una gracia. Numeral 153. Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no la ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre, que está en los cielos. Mateo capítulo 16, versículo 17. La fe es un don de Dios, la virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda junto a los auxilios interiores del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y crecer la verdad. La fe es un acto humano. Numeral 154. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo, pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por Él reveladas. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones, ni prestar confianza a sus promesas, como, por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan. Para entrar así en comunión mutua, por ello es todavía menos contrario a nuestra dignidad, presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela y entrar así en comunión íntima con Él. Numeral 155. En la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. Creer es un acto de entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. La fe y la inteligencia. Numeral 156. El motivo de creer no radica por el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados
de las pruebas exteriores de su revelación. Los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad y su estabilidad, son signos certísimos de la revelación divina. Adaptamos a la inteligencia de todos motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno el movimiento ciego del espíritu. Numeral 157. La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la palabra misma de Dios, que no puede mentir. Ciertamente las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humana, pero la certeza que da la luz divina es mayor que de la luz de la razón natural. 10.000 dificultades no hacen una sola duda. Numeral 158. La fe trata de comprender. Es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel a quien ha puesto su fe y comprender mejor lo que le ha sido revelado. Un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe mayor, cada vez más encendida de amor. La gracia de la fe abre los ojos del corazón. Efesios capítulo 1, versículo 18. Para una inteligencia viva de los contenidos de la revelación, es decir, del conjunto del designio de Dios y de los misterios de la fe, de su conexión entre sí y con Cristo, centro del misterio revelado. Ahora bien, para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Así, según el adagio de San Agustín, creo para comprender y comprendo para creer mejor. Numeral 159. Fe y ciencia. A pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber contradicción entre ellas, puesto que el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe otorga al espíritu humano la luz de la razón. Dios no puede negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero. Por eso la investigación metódica en todas las disciplinas, si se procede de un modo realmente científico y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe, porque las realidades profanas y las realidades de fe tienen su origen en el mismo Dios. Más aún, quien con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerzan por escrutar lo escondido de las cosas, aún sin saberlo, está como guiado por la mano de Dios, que, sosteniendo todas las cosas, hace que sean lo que son. La libertad de la fe. Numeral 160. El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Ciertamente, Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por ello quedan vinculados en conciencia, pero no coaccionados. Esto se hizo patente, sobre todo en Cristo Jesús. En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie. Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por las fuerzas a los que le contradecían, pues su reino crece por el amor con que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres hacia Él. La necesidad de la fe. Numeral 161. Creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación, puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y llegar a participar en la condición de sus hijos. Nadie es justificado sin ella, y nadie a no ser que haya preservado en ella hasta el fin. Obtendrá la vida eterna. Lo podemos ver en Mateo capítulo 10, versículo 22, capítulo 24 y versículos 13. La perseverancia de la fe. Numeral 162. La fe es un don gratuito de Dios hacia el hombre. Este don inestimable podemos perderlo. San Pablo advierte de ello a Timoteo. Combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe.
Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 19. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que nos la aumente. Debe actuar por la caridad. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la Iglesia. La fe, comienzo de la vida eterna. Numeral 163. La fe nos hace gustar de antemano el gozo de la luz de la visión beatífica sin fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces veremos a Dios cara a cara. Primero de Corintios capítulo 13 versículo 12, tal cual es Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. La fe es, pues, ya el comienzo de la vida eterna. Mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como reflejadas en un espejo, es como si poseyésemos ya las cosas maravillosas de que nuestra fe nos asegura que gozaremos un día. Numeral 164. Ahora, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7. Y conocemos a Dios como un espejo, de una manera confusa, imperfecta. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 12. Luminosa por aquel en quien cree, la fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte parecen contradecir la buena nueva. Pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Versículo 165. Entonces es cuando debemos volvernos hacia los testigos de la fe. Abraham, que creyó esperando contra toda esperanza, que está en Romanos capítulo 4 versículo 18. La Virgen María, que en la peregrinación de la fe llegó hasta la noche de la fe, participando en el sufrimiento de su Hijo, y en la noche de su sepulcro, y tantos otros testigos de la fe. También nosotros, teniendo en torno nuestro tan grande nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijo los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Artículo 2. Creemos. Numeral 166. La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. También puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Numeral 167. Creo. Es la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. Creemos. Es la fe de la Iglesia confesada por los obispos reunidos en el concilio, o más generalmente por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creo. Es también la Iglesia, nuestra Madre, que responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir creo, creemos. 1. Mira, Señor, la fe de tu Iglesia. Numeral 168. La Iglesia es la primera que cree y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. La Iglesia es la primera que en todas partes confiesa al Señor. Te per omnem terrarum sancta confitetur Ecclesia. A ti te confiesa la Santa Iglesia por toda la tierra. Cantamos el himno Te Deum, y con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar también creo, creemos. Por medio de la Iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta:
al catecúmeno: ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y la respuesta es la fe. Que te da la fe, la vida eterna. Numeral 169. La salvación viene solo de Dios, pero puesto que recibimos la vida de la fe a través de la Iglesia, esta es nuestra madre. Creemos en la Iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento, y no en la Iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación, porque es nuestra madre, es también la educadora de nuestra fe. 2. El lenguaje de la fe. Numeral 170. No creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite tocar. El acto de la fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más. Numeral 171. La Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la confesión de la fe de los apóstoles, como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar. La Iglesia, nuestra madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de la fe. 3. Una sola fe. Numeral 172. Desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe, recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo, enraizada con la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre. San Irineo de León, testigo de la fe, declara lo siguiente. Numeral 173. La Iglesia, diseminada por el mundo entero hasta los confines de la tierra, recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe. Guarda diligentemente la predicación y la fe recibida, habitando como en una única casa, y su fe es igual en todas partes, como si tuviera una sola alma y un solo corazón. Y cuanto predica, enseña y transmite, lo hace al unísono, como si tuviera una sola boca. Numeral 174. Porque, aunque las lenguas difieren a través del mundo, el contenido de la tradición es uno e idéntico, y ni las iglesias establecidas en la Germania tienen otra fe u otra tradición, ni las que están entre los iberos, ni las que están entre las celtas, ni las que están en Oriente, en Egipto, de Libia, ni las que están establecidas en el centro del mundo. El mensaje de la Iglesia es, pues, verídico y sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del mundo entero. Numeral 175. Esta fe que hemos recibido de la Iglesia la guardamos con cuidado, porque sin cesar, bajo la acción del Espíritu de Dios, como un contenido de gran valor encerrado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que la contiene. Resumen. Numeral 176. La fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios, que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismos mediante sus obras y sus palabras. Numeral 177. Creer. Entraña, pues, una doble referencia a la persona y a la verdad por confianza en la persona que la atestigua. Numeral 178. No debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Numeral 179. La fe es un don sobrenatural de Dios. Para querer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. Numeral 180. Creer. Es un acto humano consciente y libre que corresponde a la
dignidad de la persona humana. Numeral 181. Creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce, alimenta nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. Numeral 182. Creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios, escrita y transmitida, y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas. Numeral 183. La fe es necesaria para la salvación. El Señor mismo lo afirma: el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Marcos capítulo 16, versículo 16. Numeral 184. La fe es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura.